Bienvenidos a un pequeño recorrido sobre identidades LGBTIQ+. Este proyecto es desarrollado por estudiantes de Psicología de la Universidad Central de Chile para la Cátedra de Géneros y Sociedades. Las identidades LGBTIQ+ han existido desde siempre, con la diferencia que en cada época y cultura se consideran socialmente diferentes. En la antigua Grecia, nadie se define como heterosexual u homosexual, ya que la sexualidad se vivía libremente y un hombre se podía sentir atraído tanto por hombres como por mujeres, pero las relaciones entre mujeres no eran muy bien vistas. Por otro lado, en Roma se practicaba la bisexualidad, donde esa era la norma. En el siglo IV después de Cristo, con la llegada del cristianismo, se prohíben estas prácticas sexuales con la implementación de leyes contra la sodomía, considerándolo como actos de pecado y crimen, incluso persiguiéndolos, señalando que la sexualidad era solo para la reproducción. Tiempo después, con la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII, esta mirada cambia un poco. Las persecuciones disminuyen y con el arribo de la Revolución Francesa, proclamando la libertad e igualdad entre personas, la homosexualidad deja de ser un crimen en algunos países de Europa. Fue aquí donde la ciencia y la medicina se interesó por el estudio de la homosexualidad, por lo que al tiempo esta se considera como una enfermedad, donde se comenzó a aplicar tratamientos de electroshock y lobotomía. Luego de varios años, específicamente en 1990, la OMS declara que la homosexualidad ya no es considerada como una enfermedad. Sexo es comprendido como la clasificación de las personas como hombre, mujer o intersex, asignada al nacer basándose en sus características biológicas y anatómicas. Género es definido como los aspectos psicológicos, sociales y culturales que cada sociedad asigna y otorga para lo masculino y lo femenino. Perspectiva de género es definida como la inclusión de todos los espacios de la vida tomando en cuenta las características específicas que tiene el género y cómo se expresa en la sociedad y en la historia. Orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual con personas de un mismo género o diferente al suyo, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con otras personas. Muy buenos días, compañeros. Hoy les vengo a hablar sobre el significado de las palabras LGBTIQ+, partiendo por la letra L, que corresponde a, o se puede definir, como una mujer que siente una atracción psicoafectiva o psicosexual por otra mujer. La letra G corresponde a un hombre, que se define como hombre, que siente una atracción psicoafectiva o psicosexual por otro hombre. Una persona bi o bisexual es independiente de que sea masculino o femenino, es una persona que, independiente de cómo se orienta o cuál es su definición, siente una atracción tanto por el género masculino como por el género femenino. Por otra parte, tenemos a al trans o las personas transexuales que se pueden diferenciar en dos categorías que son el transexual y el transgénero. Una persona transexual es una persona que no se siente, bueno, al igual que el transgénero, no siente que el género que se le ha otorgado por nacimiento corresponde a su género. No se siente cómodo, no siente que pertenezca a ese cuerpo que habita. Y bueno, en la persona transexual literalmente no siente que le corresponde ese cuerpo y decide hacer un cambio de gónadas o de genitales a través de una operación quirúrgica y hacer ese cambio correspondiente de sexo. Mientras que una persona transgénero es una persona que al mismo tiempo no siente que corresponda a ese género, pero él hace más bien los cambios correspondientes a través de su vestir y sus modos. No digamos que no lo hace el transexual, ambos lo hacen, pero él no hace el cambio de sexo. Ellos siguen teniendo las características ya sea de si se les corresponde como con un género femenino y tienen gestos masculinos o viceversa y visten de esa manera a la que se sienten pertenecientes. Una persona intersexual
es una persona que por nacimiento su sexualidad o sus genitales no corresponden a lo que podríamos llamar normal, entre comillas, porque ya saben, nada es normal. Por eso, cuando pasan el registro civil y son bebés, se les da generalmente corresponde al género masculino, siempre generalmente ocurre eso, pero puede que simplemente no se sientan como al género al que se les ha otorgado por lo poco definido que está sus genitales. Pero bueno, eso trae muchos problemas tanto a nivel emocional, psicológico, como también para todo lo que corresponde a trámites correspondientes con esto. Bueno, sin ahondar más en el tema, voy a terminar hablando sobre las personas queer, que son personas que, por decirlo así, es como complejo de decir, porque su género u orientación escapa a cualquier definición. Su orientación sexual puede estar hacia cualquiera de las categorías antes mencionadas e incluso aquellas que no están mencionadas y que no están incluidas aquí, porque ellos no se definen o no sienten una atracción por el género, sino que es como más bien por la persona, por decirlo de alguna forma. A ellos no les importa nada en ese sentido, no les importa mucho el que dirán, y simplemente si pueden vestir como mujer un día y pueden al otro día vestir como hombre y no tienen nada definido, simplemente son. Si se define en algún momento su sexualidad, por decirlo así, o su género, deja de ser queer, deja de serlo, así de simple. Durante gran parte de la historia chilena, la homosexualidad se mantuvo oculta al estar legalmente prohibida. Desde la transición a la democracia en 1990, el activismo LGBT chileno ha logrado, a través de una mayor organización y visibilización, que la clase política respondiera paulatinamente a sus demandas. Otro hito importante fue la llegada del VIH-Sida en los años 80, enfermedad que se vinculó directamente con la homosexualidad, denominada popularmente como el cáncer gay o la peste rosa. De esta manera se comenzó a visibilizar la homosexualidad, siendo las discotecas y bares gay lugares que también se asociaron a estos espacios de propagación, como también de otras enfermedades sexuales, justificándose de esta manera la discriminación hacia la población homosexual por parte de la sociedad. Junto con el inicio de la transición democrática, se funda el Móvil Histórico, siendo el primer paso hacia la articulación del movimiento LGBT en Chile. Su creación permitió hacer el primer diagnóstico sobre la discriminación hacia la diversidad sexual en el país e introducir la temática gay en el debate público nacional, y ayudó a plantear nuevas demandas relacionadas con la diversidad sexual. Lo anterior dio paso a la creación de leyes contra la discriminación, con el fin de garantizar los derechos, protección y reconocimiento de personas LGBT, tal como la Ley de Unión Civil, Ley de Medidas contra la Discriminación, Ley de Identidad de Género, entre otros. Formas de violencia hacia la comunidad LGBTIQ+. La fuente de esta información es la Fundación Todo Mejora, que en sus estudios determina que casi 2/3 fue acosado verbalmente por su orientación sexual. 1/3 sufrió ciberbullying o bullying debido a su orientación sexual. 1 de cada 10 fue golpeado por su orientación sexual. Entre las fundaciones y organizaciones que existen en Chile en apoyo a la comunidad LGBTIQ+, tenemos a OTD Chile. Por sus siglas, Organización Trans Diversidades, cuentan con consejería y atención psicológica, capacitaciones y charlas, asesorías, y trabajan en impulsar la creación de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas trans en áreas como salud, educación y trabajo, entre otras. Fundación Iguales. Se reunieron con la idea de crear una institución que trabajara en pos de la igualdad de derechos y la no discriminación de la diversidad sexual. Se sumaron voluntades de figuras políticas, del mundo empresarial y artístico, quienes componen el Consejo Consultivo de la Fundación. Iguales brinda asesoría legal gratuita en casos de discriminación por orientación sexual y o identidad de género.
y también en procedimientos de cambio de nombre y sexo registral para personas trans. A la fecha, han orientado a más de 400 personas y patrocinado más de 100 causas. Cuentan con material educativo como bienestar y salud mental, diversidad sexual, feminismo y homoparentalidad. MUMS, Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, es un movimiento por la diversidad sexual. Cuenta con redes de apoyo social y psicológicas. Cuenta con un centro de estudios del movimiento por la diversidad sexual MUMS, cuyo fin es realizar acciones, estudios, campañas, entre otros, que ayuden a disminuir el estigma y la discriminación contra la población de orientación sexual e identidad de género diversa. Bien, a modo de conclusión, se ve todo un recorrido histórico de cómo la comunidad LGBTQ+ luchó por mucho tiempo para ser reconocido y llegar al momento en el que estamos, en el que ya no se te apedrea de cierta forma, no en todos los países, pero no se te mira mal por ser una persona que tenga un género diferente. Este recorrido, este desarrollo se ha dado por muchos autores que la verdad han aportado su granito de arena y también por muchos movimientos políticos sociales. Puedo decir en lo personal que una persona trans, por ejemplo, y los mismos queer, abren un espectro que creo que es más valorable de lo que se dice generalmente. Por ejemplo, un transexual es una persona que se abre, que se rompe con todo lo establecido y dice, yo soy esto, yo me defino, yo definiré lo que soy. Eh, Rompe con todo lo que se dice que debería ser, rompe con el estereotipo de género, rompe con lo que todo en la sociedad dice cómo hay que comportarse, cómo hay que decirlo, lo que abre también la idea, la teoría de la performatividad, que es que nos definen desde muy pequeños a ser como tenemos que ser y no como nosotros nos corresponde ser. No nos definimos por lo que somos o por lo que queremos ser, sino por lo que otros dicen. Y el queer también cabe en esa categoría. El queer, de hecho, intenta romper con todo eso, intenta salir a cualquier definición y decide definirse a sí mismo. Creo que a modo de conclusión, lo más valorable incluso de todo el movimiento LGBTQ+, y su organización de también ayudarse a sí mismo, es justamente esto de abrirse a definirnos a nosotros mismos y no tanto a lo que la sociedad dice cómo tenemos que comportarnos.